El Festival de San Sebastián es un sitio muy especial. Para mí me ha acompañado desde cuando soñaba con hacer cine, ¿no? Y venía como espectadora. Y luego, con Cinco Lobitos pasé por aquí. Querer la estrenamos en el Cursal, que estaba fuera de concurso en sección oficial, que fue un pase mágico. Y entonces ahora poder estrenar aquí los domingos para mí es como el sitio soñado. Tengo la sensación que es un sitio como que está muy cargado de muchas cosas emotivas y buenas para hacer el estreno del proyecto. Hay mucho de observación, ¿no? Y de introspección. La gente habla mucho de sus familias también. Y de hecho yo creo que tenemos mucha necesidad de hablar de nuestras familias, compartimos historias familiares, ¿no? Es muy interesante también ver cómo nos contamos, ¿no? Hasta qué punto nos empeñamos a veces en mantener la familia. Porque sí que siento que nos empeñamos mucho en mantenerla, ¿no? En esas reuniones de domingo, en esas celebraciones familiares, aunque delante haya un hermano o una hermana con el que ya no tenemos nada que ver, ¿no? Porque ese empeño en sostener algo, ¿no? Y que luego por otro lado puede ser muy frágil, porque luego pasa algo como lo que ocurre en la película, otro tipo de cosa, y se desmorona de repente muy rápidamente, ¿no? Claro, hay algo en la adolescencia para mí de mucha vulnerabilidad, ¿no? Porque te estás buscando, ¿no? Y siempre he pensado que es una época muy delicada porque una necesidad de afecto, una necesidad de sentirte especial en un momento determinado te puede llevar a sitios muy, muy exóticos, ¿no? Muy inesperados, como es el caso de la película, ¿no? Y también hay algo que pasa en la adolescencia con respecto a los adolescentes y los adultos de la familia, ¿no? Que a veces los adultos estamos como muy seguros de nuestras convicciones, estamos muy seguros de cómo son las cosas, ¿no? Y de repente la adolescencia nos hace tambalearnos, ¿no? Porque hay alguien que lógicamente no le falta toda la perspectiva vital del mundo, pero que empieza a ser un adulto y empieza a reclamar como su propia voz y su manera de ver las cosas, ¿no? Y ese momento yo creo que como adulto te enfrentas a un adolescente, ¿no? que te pone como en jaque lo que tú tenías como ya tan consolidado, ¿no? Como que creías que no ibas a tener que pelearlo. Me parecía un momento muy interesante y fíjate, creo que es de las cosas de la película con las que las personas que son padres o madres de adolescentes más se pueden identificar. Intentar entender algo ajeno, intentar entender al otro, siempre puede haber algo valioso, ¿no? Para mí lo bonito fue que cuando yo se lo conté, ellos me preguntaron, ¿tienes algún otro proyecto? ¿Tienes algo que te interese después de Cinco Lobitos? Y yo les decía, bueno, os va a parecer una locura, pero a mí el tema de la vocación religiosa, ¿no? En edades además tan jóvenes, siempre me ha generado mucha curiosidad. Y empezamos a hablar sobre eso, sobre lo que haríamos, ¿no? Si fuéramos los amigos, los familiares. También había distintas sensibilidades religiosas, ¿no? En ese equipo, ¿no? Entonces era muy interesante, ¿no? Nos dimos cuenta de que había una conversación mucho más profunda y mucho más amplia, ¿no? Que a partir de esa premisa o de ese mundo tan sencillo, ¿no? Cómo era una vocación religiosa en la actualidad, ¿no? O sea, si seguía ocurriendo, cómo ocurría, ¿no? Y es verdad que según entrábamos en esas historias nos dábamos cuenta de que el viaje familiar era muy, muy poderoso, que los temas que aparecían, las preguntas también lo eran, ¿no? Sobre la tolerancia, sobre cómo de fácil o de difícil es abandonar cierta superioridad moral para intentar entender al otro, qué pasa cuando todo eso se mezcla con los afectos, ¿no? Que puedes sentir por alguien, ¿no? Todo esto. Siempre intento entender a todos los personajes, o sea, aparte de lo que me atrae del ejercicio de hacer ficción y de contar una película, es intentar entender al otro, ¿no? Es verdad que, claro, hay personajes que siempre te resultan más fáciles igual de escribir porque estás más cercano, pues el personaje de Maite me resultaba más cercano a mi visión de las cosas, pero sí que he intentado hacer un gran esfuerzo por entenderles a todos, ¿no? A mí me parece que hay algo como interesante en tener estos puntos de vista muy extremos, ¿no? Profundizarlos, desarrollarlos en la película con mucha honestidad, ¿no? Y dejar que luego sea el espectador el que saque sus propias conclusiones, ¿no? Es verdad que yo quería cuestionar cómo el mundo adulto, tanto el familiar como el religioso, puede formar parte de algo como una vocación religiosa, ¿no? O sea, hasta qué punto esa vocación es algo genuino, espiritual o
está inducido, influenciado, motivado por ese mundo adulto que rodea a la protagonista. Porque yo en el convento es que no me siento así, no me siento mal. Yo en el convento estoy muy feliz. Y por eso quiero volver. Siempre sueñas con encontrar como el actor, la actriz perfecto para este personaje, sino porque aprendo muchísimo de la historia. Esto es algo que hablo mucho con las directoras de casting, con Valeria y Yolanda Serrano, que también hicimos Querer juntas y también hemos hecho este proyecto juntas, ¿no? De cómo el casting también para nosotras es como un proceso de aprendizaje sobre los personajes y sobre esas relaciones también, ¿no? Entonces, bueno, siempre intentas... Claro, con Patricia había muchas ganas de trabajar y es verdad que siempre pensamos que sería una Maite maravillosa, ¿no? Porque tiene, bueno, toda la fuerza que necesitaba una Maite, de que realmente creyeras que si alguien podía convencer a Ainara de que ese no era el camino, era Maite, ¿no? Y al mismo tiempo también esa capacidad como de hacerlo desde el amor, ¿no? Y desde querer proteger, ¿no? Y Patricia transmite eso como de una manera muy legítima, muy hermosa, ¿no? Y luego aparte es una actriz increíble, ¿no? Y luego, claro, luego estaba el reto de encontrar a Ainara. Ainara ya intuíamos que por edad no era muy difícil encontrar a alguien que ya hubiera hecho algo antes, ¿no? Porque estábamos hablando siempre como de 17 años y rodábamos en Bilbao, entonces hicimos el casting en Bilbao, vimos a un montón de chicas y nada, bueno, pues cuando Eva y Yolanda me dijeron creemos que tenemos a Ainara, yo ya me encontré con ella, tuvimos una serie de encuentros y sí, me di cuenta de que ella tenía o sea, no solo la capacidad actoral, ¿no? de estar en una escena, ¿no? Y de escuchar, sino la sensibilidad para hacer un personaje como el de Ainara, ¿no? Que es, bueno, que tiene una herida, que es algo más complejo que una chica de 17 años viviendo su vida en el día a día, ¿no? Tiene un viaje espiritual, es un personaje más complejo. Me gusta hacer una lectura individual con cada uno de ellos solo de su personaje, por ejemplo, solo de las escenas de su personaje, como tener por lo menos una vez con cada uno de ellos como el viaje completo, pero solo de su personaje, ¿no? Que es como otra manera de tener solo su punto de vista sobre la película, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Porque a veces, claro, no interfieren entonces como otros puntos de vista, ¿no? Sino que estás como muy en el personaje, ¿no? Eso nos permite ser, yo creo, como muy honesto con el personaje. Siento que me dirijo siempre como a terrenos donde yo no tengo todas las respuestas. Estoy mucho más cómoda en los sitios donde los dilemas son éticos, pero también se mezclan con lo afectivo, donde me parecen complicados, ¿no? Y me encanta estar ahí, es un poco jardín, es un poco de barro, de meterse en el barro, ¿no? Porque no tienes como las respuestas muy claras, pero también siento que eso que me acerca como a algo más humano, ¿no? Más real, ¿no? Que en la vida tampoco tenemos todo tan claro, ¿no?